Mi hija ganó 30 millones de pesos y me arrojó a la calle diciéndome, no cabes en mi vida. 20 minutos después, yo volaba a Dubái sin mirar atrás. Jamás pensé que el éxito de mi única hija sería mi sentencia de muerte emocional. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogando. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 58 años y hasta hace 6 meses vivía en un departamento de lujo en Polanco, Ciudad de México. No porque fuera mío, porque mi hija Sofía me lo había permitido, después de convertirse en la fundadora más joven de una aplicación tecnológica valorada en millones. Esa mañana del 15 de marzo me levanté como siempre a las 5:30. Mis rodillas crujían al bajar de la cama individual que Sofía había puesto en lo que antes era su cuarto de juguetes. Es más apropiado para tu edad, mamá, me había dicho 6 meses atrás, cuando se mudó al penthouse del piso 25 y me relegó al cuarto de servicio del piso 12. Me puse la bata de algodón que había lavado a mano la noche anterior. Mis pantuflas, compradas en el tianguis de Tepito, contrastaban con el mármol italiano del suelo. Caminé por el pasillo en silencio, como me había acostumbrado a hacer. Sofía odiaba los ruidos matutinos. Interrumpen mi proceso creativo, decía. Preparé café en la cafetera que ella había comprado para las visitas. Yo tomaba Nescafé instantáneo en una taza desportillada que había traído de nuestra antigua casa en Nesa. El aroma del café gourmet me recordaba cada mañana que yo no era la dueña de nada en esa casa. Era solo la madre que estorbaba. El celular vibró sobre la mesa de granito. Un mensaje de voz de Sofía. Raro. Generalmente me mandaba mensajes escritos. Muy formales. Como si fuéramos conocidas lejanas. Presioné play con el dedo tembloroso. Su voz sonaba diferente. Fría. Calculada. Mamá, ya hablé con mis abogados. El departamento está completamente a mi nombre. Necesito que te vayas. Hoy. Los de la mudanza llegan a las 3. Te deposité 5,000 pesos. Es suficiente para que te acomodes en otro lado. No es personal. Solo que tú no cabes en mi nueva vida. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó contra las baldosas con un ruido seco que resonó en todo el departamento vacío. Me quedé ahí, parada, con la taza de café humeando entre mis dedos arrugados. Las lágrimas llegaron despacio, como cuando era niña y mi madre me regañaba por romper algo sin querer. No era la primera vez que Sofía me lastimaba, pero sí era la primera vez que me desterraba. Recordé ese día, hace 23 años, cuando me senté en la cama del hospital de la villa, sosteniéndola por primera vez. Tenía los ojitos cerrados y los puñitos apretados, como si ya entonces estuviera peleando contra el mundo. Su papá, Ricardo, había desaparecido 2 meses antes, cuando se enteró de que venía en camino. No estoy listo para ser papá, me había dicho, y se fue con una secretaria de su oficina que sí encajaba en sus planes profesionales. Desde ese día, fuimos solo ella y yo contra todo. Yo limpiando oficinas en las lomas por las noches, vendiendo tamales afuera del metro, indios verdes por las mañanas, planchando ropa ajena en las tardes. Todo para que Sofía tuviera lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro brillante. Le pagué clases de inglés desde los 5 años. Le compré su primera computadora vendiendo mi cadena de oro de la primera comunión. Cuando tenía 16 y me dijo que quería estudiar programación en un curso privado que costaba 2 meses de mi sueldo, vendí la máquina de coser de mi madre, la misma con la que había soñado poner un taller de costura algún día. Sofía nunca me lo agradeció. Es tu obligación, mamá. Los padres deben sacrificarse por los hijos. Es normal. A los 21 años creó su primera aplicación. A los 23 se volvió millonaria. A los 25 apareció en la portada de Forbes México como la genio tecnológica que surgió de la nada. De la nada. Como si yo no hubiera existido. Como si mis desvelos, mis lágrimas, mis manos agrietadas por el detergente no hubieran sido el cimiento de su éxito. Ese día, en la ceremonia de premiación en el Hotel Four Seasons, yo había llegado con un vestido azul marino que mi vecina doña Petra me había prestado.
Sofía llevaba un traje sastre blanco que había costado más de lo que yo ganaba en 3 meses. Cuando me vio llegar, frunció el ceño. Mamá, siéntate atrás. No quiero que los inversionistas piensen que vengo de una familia, ya sabes. Me senté en la última fila, entre los meseros que esperaban servir la cena. Desde ahí la vi recibir su reconocimiento, sonriendo para las cámaras, agradeciéndole al destino por haberle dado fuerzas para salir adelante sola. Sola. Cuando terminó la ceremonia, me acerqué con un ramo de rosas blancas que había comprado con los últimos pesos que tenía en la cartera. Ella estaba rodeada de hombres en trajes caros y mujeres con bolsas que costaban más que mi renta anual. Te traje flores, mi amor, le dije, extendiéndole el ramo. Sofía me miró como si fuera una vendedora ambulante que la estuviera molestando. ¿Y para qué me trajiste flores, mamá? No es tu día. El reconocimiento es mío. No te ilusiones. No entrarás en mi nueva vida. Los ejecutivos que la rodeaban se quedaron callados, incómodos. Uno de ellos carraspeó y se fue al baño. Sofía tomó las flores sin mirarme y se las dio al mesero más cercano. «Puedes botarlas», le dijo. Yo me quedé ahí parada, con las manos vacías y el corazón roto en pedazos. Esa noche, en el taxi de regreso al departamento, lloré en silencio mientras veía las luces de la ciudad pasar por la ventanilla. El taxista, un señor mayor con bigotes canosos, me miró por el espejo retrovisor. «¿Está bien, señora?» «Sí», mentí. «Solo es que a veces el éxito cambia a las personas». «El éxito no cambia a nadie, señora», me respondió. «Solo saca lo que ya llevaban dentro». Sus palabras me dolieron más que todo lo que Sofía me había dicho esa noche. Ahora, 6 meses después, con las manos todavía temblorosas por el mensaje de voz, me di cuenta de que tenía razón. Mi hija no se había vuelto cruel por el dinero. Siempre lo había sido. Yo simplemente me había negado a verlo. Me quedé sentada en el suelo de mármol frío durante no sé cuántas horas, con la espalda recargada contra la isla de la cocina. El departamento parecía más grande ahora, como si las paredes se hubieran expandido para recordarme lo pequeña que yo era en la vida de mi propia hija. Cada superficie brillante reflejaba mi imagen. Una mujer de 58 años en bata descolorida, con el cabello gris despeinado y los ojos hinchados de tanto llorar. Los 5,000 pesos habían llegado a mi cuenta con una referencia que me partió el alma. Liquidación final. C. Morales. Como si fuera una empleada más que había terminado su contrato. Ni siquiera había puesto mamá en la transferencia. Caminé hasta mi cuarto, ese espacio de 3 por 3 metros que había sido mi mundo durante los últimos meses. Abrí el closet donde colgaba mi ropa. 5 vestidos, 3 blusas, 2 pantalones y el abrigo negro que había comprado en Coppel hace 10 años para el funeral de mi madre. En el estante superior tenía una caja de cartón con fotografías. Las bajé con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Ahí estaba todo. Sofía a los 3 años, con un vestido amarillo que yo había desvelado cosiendo a mano, sonriendo sin dientes después de que se le cayera el primer colmillo. Sofía a los 7, el día que ganó el concurso de matemáticas en la escuela, cargando un trofeo más grande que ella. Yo aparecía en segundo plano, con el uniforme azul de la compañía de limpieza donde trabajaba, porque había corrido directamente desde las oficinas de Santa Fe para llegar a tiempo a la ceremonia. Sofía a los 12, el día de su graduación de primaria. Había ahorrado durante 8 meses para comprarle el vestido blanco que quería, el mismo que usaba la hija del dueño de la papelería. «Quiero verme como una niña rica, mamá», me había dicho. Y yo, tonta de mí, pensé que si se veía como niña rica, algún día lo sería, y me amaría más por haberle dado esa oportunidad. Recordé esa noche de diciembre cuando tenía 14 años. Había llegado llorando de la escuela porque sus compañeras se burlaron de sus zapatos. Eran zapatos buenos, de piel, pero los había comprado en el tianguis y se notaba que no eran de marca. Esa misma noche, después de que se durmiera, salí a la calle y vendí mi anillo de matrimonio que había guardado todos esos años por si acaso. Con ese dinero le compré unos Nike que había visto en el aparador de Liverpool. Cuando se los di al día siguiente, no me abrazó. No me dijo gracias. Solo dijo, «Ya era hora, mamá.
No puedo andar como pordiosera. Pordiosera. Esa palabra me dolió entonces, pero la justifiqué pensando que era la frustración de una adolescente. Ahora entiendo que ya entonces yo no era su madre. Era su proveedora personal. Seguí revisando las fotos. Su fiesta de 15 años. Había trabajado turnos dobles durante un año entero para pagarle la fiesta que quería. Salón en Las Lomas, vestido de Guadalajara, mariachi de 8 integrantes, 300 invitados. En las fotos, ella se ve radiante, como una princesa. Yo aparezco en una sola imagen, sirviendo pastel en segundo plano, con el delantal puesto porque había estado ayudando en la cocina toda la noche. Sus 18 años, cuando le regalé un viaje a Cancún con sus amigas. Vendí la televisión, el refrigerador viejo y hasta los aretes de oro que me había dado mi madre en su lecho de muerte. Es que todas mis amigas van a ir, mamá. No puedo ser la única pobre del grupo. Su graduación de la universidad. Ingeniería en Sistemas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Había trabajado como señora de la limpieza en esa misma universidad durante 4 años para conseguir la beca del 50% que necesitábamos. Cada mañana llegaba a las 5 para trapear los pasillos por donde mi hija caminaría 3 horas después como estudiante. Algunos de sus compañeros me vieron limpiando sus salones, pero Sofía les dijo que yo era una señora que conocía de casualidad. El día de su graduación, yo estaba en primera fila. Había pedido el día libre y me había puesto mi mejor vestido. Uno azul marino que había encontrado en una venta de garage. Cuando dijeron su nombre, grité de emoción. Ella se volteó hacia mí con una mirada de vergüenza que me heló la sangre. Después de la ceremonia, cuando sus compañeros se tomaban fotos con sus familias, un muchacho de apellido Sánchez Navarro se acercó a felicitarla. Sus padres eran dueños de una cadena de tiendas departamentales. ¿Ella es tu mamá, Sofía?, preguntó el chico, señalándome. Sí, pero ella no pudo estudiar, respondió mi hija, como disculpándose. Venimos de circunstancias muy difíciles. Circunstancias muy difíciles. Como si yo fuera una circunstancia de la que había que avergonzarse. Como si mis manos callosas y mi espalda jorobada de tanto limpiar no hubieran sido las que construyeron cada ladrillo de su éxito. Esa noche, cuando llegamos a casa, le preparé su comida favorita. Mole poblano con pollo. Había aprendido a hacerlo viendo videos en YouTube en los celulares de mis compañeras de trabajo. Me tomó 5 horas prepararlo, moliendo cada chile en el molcajete de barro que mi abuela me había dejado. Sofía comió en silencio, revisando su teléfono. Cuando terminó, se paró sin recoger el plato. «Mamá, necesito decirte algo», dijo sin voltear a verme. «Ya tengo ofertas de trabajo, empresas grandes, pero para crecer en ese mundo, necesito proyectar una imagen exitosa. Claro, mi amor, tienes que vestirte bien, hablar bien. No, mamá, no se trata solo de mí, se trata de mi entorno, de las personas que me rodean, de la casa donde vivo, del coche que manejo, de la familia que tengo. Ahí estaba. La familia que tenía. Yo era el problema. Entiendo, le dije, aunque no entendía nada. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me des espacio. Que no aparezcas en eventos importantes. Que cuando venga gente a la casa, te quedes en tu cuarto. Que no hables de tu trabajo con mis contactos. Me quedé callada, asintiendo como una niña regañada. ¿Y si algún día tengo hijos? Siguió. ¿Cómo les voy a explicar que su abuela fue señora de limpieza? ¿Cómo van a respetarme mis empleados si saben que vengo de esto? De esto. De mí. De mis sacrificios. De mi amor incondicional. Yo era esto que había que esconder. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente, empecé a desaparecer poco a poco de su vida. Cuando llegaban sus amigos, me encerraba en mi cuarto con el televisor en silencio. Cuando salían a cenar, yo comía sola las sobras que quedaban en el refrigerador. Cuando ella compraba ropa nueva, yo seguía usando la misma ropa de hace años para no contrastar con su nueva imagen de éxito. Y lo peor de todo, empecé a creerme que tenía razón, que yo era el obstáculo entre ella y su felicidad, que mi amor era una carga, que mis sacrificios eran una vergüenza que había que ocultar. Pero ahí,
sentada en el suelo de ese departamento que nunca fue mío, sosteniendo las fotografías de una vida que construí con mis propias manos, me di cuenta de algo terrible. Había criado a una extraña hermosa, exitosa y cruel, que llevaba mi apellido pero no mi corazón. La hija que yo había amado nunca existió. Solo existió la niña que yo había imaginado mientras trabajaba 3 turnos al día, para darle todo lo que ella quería. 3 días después del mensaje de voz, seguía en el mismo departamento. Los de la mudanza nunca llegaron, Sofía tampoco. El silencio era tan denso que podía cortarlo con un cuchillo. Me levanté esa mañana con una esperanza tonta. Tal vez había cambiado de opinión. Tal vez había sido solo un berrinche de niña rica malcriada. Pero cuando revisé mi teléfono, encontré otro mensaje, esta vez escrito, frío como el hielo de enero en Xochimilco. Carmen, no uses mamá cuando me escribas. Te deposité otros 3,000 pesos. Búscate un lugar. No me hagas llamar a seguridad del edificio. Carmen. Ni siquiera mamá, como si fuéramos vecinas que apenas se saludaban en el elevador. Ese día decidí salir por primera vez en semanas. Me puse mi vestido menos arrugado y bajé a la tienda Oxxo de la esquina. La cajera, una muchacha de unos 25 años con uñas postizas y el cabello teñido de rubio, me saludó como siempre. ¿Cómo está, señora Carmen? ¿Y su hija? Ya no la veo por aquí. Está muy ocupada, mentí, fingiendo una sonrisa. Ya sabe cómo son estas muchachas exitosas. Qué orgullo debe sentir, me dijo mientras escaneaba mi botella de agua y mi pan dulce. Tener una hija así de famosa. Vi su entrevista en el Canal 11. Qué inteligente. Famosa. Mi hija era famosa y yo estaba comprando un pan de dulce con los últimos pesos que tenía. La ironía me dolió como una puñalada en el estómago. Regresé al departamento y me senté en la sala vacía. Todo era blanco. Los sillones, las mesas, las cortinas, hasta las plantas eran de macetas blancas. Un decorador había venido hace 6 meses a modernizar el espacio, según Sofía. Le costó más de 200,000 pesos hacer que todo se viera como un hospital de lujo. Es minimalista, mamá, me había explicado mientras los trabajadores instalaban lámparas que costaban más que mi sueldo anual. La gente exitosa vive así, simple, elegante. Yo había guardado todas mis cosas coloridas en mi cuarto. Mi rebozo de Oaxaca, regalo de una señora para la que trabajé durante años. Mi comal de barro donde hacía tortillas los domingos. Mi radio pequeña donde escuchaba las mañaneras y las canciones de Pedro Infante. Todo lo que me recordaba quién era antes de convertirme en un fantasma en la vida de mi propia hija. Sonó el teléfono. El corazón me brincó pensando que era Sofía. Era doña Esperanza, mi vecina de Nesa donde vivíamos antes. Una mujer de 70 años que me había visto crecer desde que llegué embarazada y sola a ese vecindario hace 23 años. Carmencita, ¿cómo estás, hijita? No he sabido nada de ti desde que te fuiste a vivir con tu hija rica. Rica. Todos pensaban que yo también era rica ahora, que compartía la fortuna de Sofía, que vivía como reina después de tantos años de trabajo. Bien, doña Esperanza. Todo bien. Ay, niña, no me engañes. Conozco tu voz de cuando estás triste. ¿Qué pasa? Me quebré. Le conté todo, cada humillación, cada desprecio, cada noche que había cenado sola mientras Sofía salía a restaurantes caros con sus nuevos amigos. Le conté sobre el mensaje de desalojo y sobre los 5,000 pesos que me había dado como si fuera una limosna. Ven acá, Carmencita, me dijo con esa voz maternal que tanto había extrañado. Aquí tienes tu casa, siempre. No puedo, doña Esperanza. Ya no pertenezco a ese mundo. Ya no sé quién soy. Tú eres Carmen Esperanza Morales. La mujer que crió sola a una hija. La que trabajó día y noche para darle una vida mejor. La que nunca se rindió. Esa eres tú. No lo que ella dice que eres. Colgué llorando. Pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Esa noche, mientras preparaba un té en la cocina de acero inoxidable que parecía salida de un restaurante de 5 estrellas, recordé mi último cumpleaños. El 23 de octubre. Había cumplido 58 años. Me desperté esa mañana esperando que Sofía me felicitara. Pasé todo el día esperando. Una llamada, un mensaje, un abrazo. Nada. A las 10 de la noche,
Cuando ya había perdido toda esperanza, se apareció en la cocina. Ah, mamá, era tu cumpleaños hoy, ¿verdad? Sí, mi amor. Perdón, estuve muy ocupada con los inversionistas japoneses. Ya sabes cómo es esto. Se fue a su cuarto. Yo me quedé ahí, parada junto al refrigerador, sintiéndome como la persona más invisible del mundo. Ni siquiera un abrazo. Ni siquiera un feliz cumpleaños, sincero. Al día siguiente me había regalado una licuadora. Una licuadora cara, pero licuadora al fin, como si yo fuera la sirvienta que necesitaba mejores herramientas para hacer su trabajo. Para que te hagas licuados nutritivos, mamá. A tu edad, hay que cuidarse. A mi edad, como si fuera una anciana decrépita que necesitaba supervisión médica. Pero lo peor no fueron los cumpleaños olvidados ni los regalos utilitarios. Lo peor fue el día que me enfermé. Había sido en enero, justo después de Año Nuevo. Una gripe fuerte que me tuvo en cama con fiebre durante 4 días. Sofía estaba en casa porque habían sido vacaciones decembrinas en su empresa. Durante esos 4 días, no subió ni una sola vez a preguntarme cómo estaba. Ni un té, ni una aspirina, ni una palabra de consuelo. Yo tosía toda la noche, con fiebre de 39 grados, y ella ponía música en su cuarto para no escuchar mis quejidos. El cuarto día, cuando finalmente pude bajar a la cocina, la encontré desayunando chilaquiles verdes que había pedido por aplicación. Mamá, qué bueno que ya estás bien. Es que no me gusta estar cerca de la gente enferma. Mi sistema inmunológico es muy delicado. Un resfriado me puede costar miles de pesos en consultas médicas privadas. Su sistema inmunológico. Mis 4 días de agonía sola en esa cama individual, delirando de fiebre, habían sido solo una inconveniencia para su delicado sistema inmunológico. Además, siguió, sin voltear a verme. Ya tienes edad para cuidarte sola. No puedo estar pendiente de ti como si fueras una niña. Como si fuera una niña. La misma niña que había cuidado de ella durante 18 años cuando se enfermaba. La que se desvelaba tomándole la temperatura cada 2 horas. La que faltaba al trabajo para llevarla al doctor cuando tenía calentura. La que le daba de comer con cucharita cuando no tenía fuerzas ni para masticar. Ahora que lo pienso, esa gripe fue el momento en que algo se rompió para siempre dentro de mí. Fue cuando entendí que para mi hija yo no era una madre. Era una carga. Un estorbo, una responsabilidad heredada que había que tolerar, pero no amar. Me senté en el sofá blanco de la sala, con mi té humeando en una taza que costaba más que una semana de mis comidas. Y por primera vez en 23 años me pregunté algo terrible. ¿Por qué seguía aquí? ¿Por qué seguía aguantando? ¿Qué me mantenía atada a esta vida de humillaciones constantes? La respuesta llegó como un susurro en mi cabeza. El miedo. Miedo a estar sola. Miedo a no tener a dónde ir. Miedo a admitir que había fracasado como madre. Miedo a reconocer que la niña a la que había dado todo se había convertido en una extraña cruel que me odiaba por haberla amado demasiado. Pero esa noche, por primera vez en años, el miedo empezó a transformarse en algo más peligroso. Dignidad. Una dignidad que había enterrado bajo toneladas de amor mal correspondido y sacrificios no valorados. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba a Polanco. Las luces de la ciudad brillaban como diamantes sobre terciopelo negro. Toda esa belleza, toda esa abundancia. Y yo me sentía más pobre que cuando vivía en un cuarto de azotea en Nezahualcóyotl. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje que nunca envié. Sofía, soy tu madre, la mujer que te dio la vida, la que sacrificó todo por ti, y merezco respeto. Lo borré. Lo escribí otra vez. Lo volví a borrar. Al final, no mandé nada. Pero había plantado una semilla pequeña pero poderosa que empezaría a crecer en los días siguientes. La semilla de una mujer que estaba cansada de ser invisible. A la mañana siguiente, desperté con un sonido que no había escuchado en meses. Risas. Risas fuertes, alegres, que llegaban desde la sala. Me asomé por la puerta de mi cuarto y vi a Sofía desayunando con 3 personas que no conocía. 2 hombres en trajes caros y una mujer rubia con un bolso Louis Vuitton sobre la mesa de cristal. Sofía llevaba puesto un vestido rosa pálido que me costó reconocer hasta que me di cuenta. Era el vestido que yo había usado en su graduación universitaria.
el que había comprado en una venta de garage por 200 pesos y había mandado a arreglar con la costurera del mercado. Pero ahora se veía diferente, como si hubiera pasado por las manos de un diseñador experto. «Carmen», me gritó sin voltear a verme, «tráenos más café. Y sírvelo en las tazas buenas, no en las que usas tú, las tazas que uso yo». Como si hubiera tazas de primera y segunda clase en la misma casa. Me quedé helada en el marco de la puerta, procesando que me había hablado como a una empleada doméstica frente a sus invitados. «Carmen», repitió, esta vez volteando hacia mí con una sonrisa forzada. «Mis socios están esperando». Socios. No me había presentado como su madre. Ni siquiera había explicado quién era yo. Solo Carmen, la mujer invisible que servía café. Caminé hacia la cocina con las piernas temblando. Mientras preparaba la cafetera italiana que costaba más que mi renta mensual en Nesa, escuché pedazos de su conversación. «La aplicación va a revolucionar el mercado latino», decía Sofía con esa voz segura que yo conocía tan bien. «Tenemos proyectado expandirnos a Colombia y Argentina antes de fin de año». «¿Y tu historia personal?», preguntó la mujer rubia. Los inversionistas aman las historias de superación, especialmente las de mujeres que salieron de la pobreza. «Bueno», respondió Sofía, «mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre nos abandonó antes de que yo naciera. Crecí prácticamente sola, en casa de una vecina que me cuidaba a cambio de que yo ayudara con los quehaceres domésticos. El mundo se me vino abajo. La cafetera se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un estruendo que resonó por todo el departamento. El café hirviendo se desparramó por las baldosas italianas, como si fuera mi propia sangre. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Sofía había matado. Me había matado frente a 3 extraños para que su historia sonara más dramática, más vendible, más atractiva para los inversionistas. «¡Carmen!», gritó Sofía desde la sala. «¡Ten más cuidado!». Me agaché a recoger los pedazos de metal caliente, y las lágrimas cayeron mezclándose con el café derramado. Mis manos sangraban por los cortes de la cafetera rota, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía en el pecho. Estaba muerta. Para mi propia hija, yo estaba muerta. Cuando regresé a la sala con una bandeja de tazas desiguales, las únicas que pude encontrar después del accidente, la conversación había cambiado de tema. Sofía nos estaba contando sobre su infancia. Me dijo uno de los hombres, un señor de unos 50 años con lentes dorados. ¡Qué historia tan inspiradora! Quedarse huérfana tan joven y aún así lograr tanto. «Sí», agregó la mujer rubia. «Me recuerda a mi propia historia. También perdí a mi madre muy joven. Perdí a mi madre. Ahí estaba yo, parada frente a ellos, sirviendo café con las manos sangrantes, y ellos hablaban de mi muerte como si fuera un hecho consumado. «Gracias, Carmen», me dijo Sofía cuando puse las tazas sobre la mesa. «Ya puedes retirarte. Tenemos una junta privada». Retirarme, como si fuera la sirvienta que había terminado su turno. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama individual y traté de procesar lo que acababa de pasar. Mi hija me había borrado de su historia. No solo me había escondido o minimizado, me había matado. Literalmente. Para ella, era más fácil ser huérfana que tener una madre como yo. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi hermana Rosa, que vivía en Puebla. Hacía 2 años que no hablábamos, desde que me mudé con Sofía y dejé de ir a las reuniones familiares. «¿Carmen? ¿Eres tú?», me contestó con sorpresa. «Pensé que ya no existíamos para ti. Rosa, necesito preguntarte algo. ¿Tú sabes si yo hice algo malo criando a Sofía? ¿Si fui una mala madre?». Se quedó callada unos segundos. Luego suspiró profundamente. «Ay, Carmencita, tú fuiste la mejor madre que esa niña pudo haber tenido. Le diste todo. Demasiado, diría yo. La malcriaste tanto que nunca aprendió a valorar lo que tenía. Pero debe ser mi culpa. Debe ser que no supe enseñarle». Carmen Esperanza Morales me interrumpió con esa voz firme que usaba cuando éramos niñas, y yo hacía berrinches. «Deja de culparte. Esa muchacha salió mala de fábrica. Siempre fue así. ¿Ya se te olvidó cuando tenía 8 años y le rompió el juguete favorito a su prima Lupita solo porque era más bonito que el suyo?
O cuando tenía 15 y nos dijo a todas que éramos gente corriente que la avergonzaba. Recordé esos momentos. Los había justificado pensando que eran travesuras de niña, rabietas de adolescente. Nunca quise ver el patrón. Tú te mataste trabajando por esa niña, continuó Rosa. Y ella nunca lo agradeció, ni una sola vez. ¿Cuándo fue la última vez que te dijo gracias, mamá? ¿Cuándo fue la última vez que te abrazó sin que tú se lo pidieras? No podía recordarlo. Literalmente no podía recordar la última vez que mi hija me había abrazado por voluntad propia. Ven acá a Puebla, Carmen. Quédate con nosotros. Aquí tienes familia que sí te quiere. No puedo, Rosa. No puedo dejar a mi hija. ¿Tu hija? ¿Cuál hija? ¿La que te está tratando como sirvienta? ¿La que te tiene escondida como si fuera su vergüenza? Esa no es tu hija, Carmen. Es una extraña cruel que lleva tu apellido. Colgué sin despedirme. Las palabras de Rosa resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. Tenía razón. Yo lo sabía. Pero admitirlo significaba aceptar que había desperdiciado 23 años de mi vida amando a alguien que nunca me había amado de vuelta. Esa tarde, cuando sus socios se fueron, Sofía entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Traía una bolsa de plástico en la mano. «Toma», me dijo, aventando la bolsa sobre mi cama. «Te compré unas aspirinas para las cortadas. Y un manual de primeros auxilios. No puedes andar lastimándote en la cocina cuando tengo visitas importantes». Abrí la bolsa. Aspirinas genéricas de farmacia del ahorro y un librito de primeros auxilios que costaba 20 pesos. Ni siquiera se había molestado en comprar curitas decentes. «Sofía», le dije, tratando de mantener la voz firme, «necesito preguntarte algo. Rápido. Tengo una videoconferencia con Singapur en 10 minutos. ¿Por qué les dijiste a esas personas que yo había muerto?» Se quedó callada. Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «No les dije que habías muerto», respondió con frialdad. «Les dije que mi madre murió. Es diferente. Yo soy tu madre. Biológicamente, sí. Pero una madre es alguien que te prepara para el mundo real. Alguien que te enseña a ser fuerte, exitosa, respetable. Tú solo me enseñaste a conformarme con migajas». Migajas. Las mismas migajas que había trabajado día y noche para convertir en pan completo para ella. «Tú me enseñaste que estaba bien ser pobre», continuó, «que estaba bien vestirse en tianguis, que estaba bien no tener ambiciones. Una madre real me habría enseñado a querer más, a exigir más, a no conformarme con ser una mexiquita más del montón. Una mexiquita más del montón. Eso era yo para ella. Eso éramos todas las mujeres como yo que habíamos sacrificado todo por nuestros hijos. Así que sí», siguió, «para efectos prácticos, mi verdadera madre murió hace mucho tiempo, y nació una mujer exitosa, que no le debe nada a nadie». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y Carmen», me dijo sin voltear, «mañana necesito que no estés aquí en la tarde. Vienen los de Forbes para una sesión de fotos, para la portada del número especial de mujeres exitosas. ¿No quieres que esté presente cuando te fotografíen? Para nada. No cabes en esa imagen». Cerró la puerta y me quedé sola, sosteniendo las aspirinas baratas que me había comprado como si fuera un acto de caridad suprema. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, viendo por la ventana las luces de la ciudad que nunca se apagan, y por primera vez en 23 años, me pregunté qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Si me hubiera casado con Aurelio, el mecánico que me cortejaba cuando Sofía tenía 5 años. Si hubiera aceptado el trabajo en Guadalajara que me habían ofrecido cuando ella cumplió 18. Si hubiera vivido para mí, aunque fuera un poquito. Pero ya era demasiado tarde para esas preguntas. O tal vez no. Al día siguiente, mientras Sofía se preparaba para su sesión fotográfica de Forbes, yo hice algo que no había hecho en años. Salí a caminar por Polanco sin rumbo fijo. Necesitaba aire. Necesitaba pensar lejos de esas paredes blancas que se sentían como las de un mausoleo. Caminé por la avenida Presidente Masaryk, viendo las tiendas de lujo donde una cartera costaba más que lo que yo había ganado en 3 meses. Pasé por el Palacio de Hierro, donde Sofía compraba sus trajes de ejecutiva,
y me detuve frente al aparador. Una modelo de plástico llevaba puesto un vestido que reconocí inmediatamente, el mismo que Sofía había usado la semana pasada en una cena de negocios. 4,500 pesos, lo que yo ganaba en 2 meses limpiando casas. Me senté en una banca del Parque Lincoln y observé a las personas pasar, familias completas caminando juntas, riendo, madres cargando a sus bebés con esa mirada de amor incondicional que yo conocía tan bien, adolescentes compartiendo paletas heladas con sus mamás, sin vergüenza, sin esconderlas como si fueran un secreto sucio. Una señora mayor se sentó a mi lado. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado y llevaba un suéter tejido a mano que me recordó a los que hacía mi madre. «Disculpe», me dijo con una voz amable. «¿Se encuentra bien? La veo muy triste. No sé por qué, pero le conté todo». A esa desconocida le conté sobre el mensaje de desalojo, sobre la cafetera rota, sobre ser declarada muerta frente a inversionistas. Le conté sobre 23 años de sacrificios que se habían convertido en 23 años de humillaciones. «Ay, mijita», me dijo cuando terminé de hablar. «¿Usted sabe cuántas mujeres he conocido con la misma historia? Hijos ingratos que creen que los padres les debemos todo y ellos no nos deben nada». Se llamaba Elena Vázquez, tenía 72 años y había pasado por algo similar con su hijo mayor. «Yo también le di todo», me contó. «Trabajé de secretaria 30 años para pagarle la carrera de medicina. Cuando se recibió y puso su consultorio, me dijo que ya no podía vivir conmigo porque necesitaba proyectar una imagen profesional. Me mandó a vivir con mi hermana menor. ¿Y qué hizo? Lo que usted debería hacer, mijita. Me busqué mi propia vida. Aprendí computación a los 60 años. Puse una pequeña empresa de contabilidad para negocios familiares. Ahora tengo mi propio departamento, mis propios amigos, mis propios planes. ¿Y su hijo? Pues cuando se dio cuenta de que yo ya no estaba disponible para cuidar a sus hijos gratis los fines de semana, cuando supo que ya no iba a lavar su ropa ni cocinarle cuando su esposa viajaba por trabajo, entonces sí se acordó de que tenía madre. Me quedé callada, procesando sus palabras. Pero ya era muy tarde, continuó Elena, porque yo había aprendido algo muy importante. El amor propio no se negocia. Y los hijos que te chantajean con su cariño nunca te quisieron de verdad. Regresé al departamento con esas palabras resonando en mi cabeza. Sofía aún no llegaba de su sesión de fotos. Entré a mi cuarto, y por primera vez en meses, me miré realmente en el espejo del tocador que había pertenecido a mi madre. Lo que vi me asustó. Una mujer de 58 años que parecía de 70. El cabello gris y descuidado, la piel opaca, los ojos sin brillo, ropa que me quedaba grande porque había perdido peso de tanto comer poco y mal. Parecía un fantasma de mí misma. ¿Cuándo había dejado de importarme mi apariencia? ¿Cuándo había aceptado volverme invisible? Abrí el cajón donde guardaba mis pocos ahorros. Tenía exactamente 8,300 pesos. Mi fondo de emergencia para por si algo le pasaba a Sofía. Dinero que había guardado peso por peso durante años, negándome pequeños gustos para estar preparada si mi hija me necesitaba. Mi hija que me había declarado muerta. Tomé 4,000 pesos y salí del departamento. Fui directo al salón de belleza que estaba en la planta baja del edificio. Un lugar elegante donde yo nunca había entrado porque no era para personas como yo. ¿En qué la puedo ayudar, señora?, me preguntó la recepcionista, una muchacha de unos 25 años con un corte de cabello moderno y uñas perfectas. «Quiero un cambio completo», le dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. 3 horas después, salí del salón sintiéndome como una persona nueva. Mi cabello gris había sido cortado en un estilo moderno y teñido de un castaño suave que me quitaba 10 años de encima. Me habían hecho manicura, pedicura y hasta un maquillaje sutil que resaltaba mis ojos. La muchacha del salón, que se llamaba Carla, me había contado mientras me arreglaba que ella también tenía problemas con su familia. Mi mamá siempre me decía que yo era su inversión, me había dicho, que como me pagó la escuela de cosmetología, yo le debía mantenerla toda la vida, hasta que un día me di cuenta de que eso no era amor,
Era chantaje. ¿Cómo te liberaste? Puse límites. Le dije, mamá, te voy a ayudar con lo que pueda, pero no voy a vivir solo para darte dinero. Se enojó muchísimo. Me dejó de hablar 6 meses, pero al final regresó, y nuestra relación ahora es mucho más sana. Límites. Una palabra que yo no sabía que existía en el vocabulario de las madres mexicanas. Cuando llegué al departamento, Sofía ya estaba en casa. La escuché hablando por teléfono en la sala, probablemente con algún cliente o inversionista. Pasé frente a ella para ir a mi cuarto. «¡Carmen!», me gritó colgando el teléfono. «¿Eres tú?». Me volteé. Su cara era un poema, sorpresa, confusión y algo que no había visto en años. Me estaba viendo realmente. «Sí, soy yo. Te ves diferente. Me siento diferente». Se quedó callada unos segundos, estudiándome como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. «¿Y se puede saber por qué gastaste dinero en esas tonterías?». Pensé que andabas corta de dinero. Tonterías. Para ella, que yo me viera bien era una tontería. «Decidí invertir en mí misma», le respondí, usando las mismas palabras que ella usaba cuando compraba ropa cara, para proyectar una mejor imagen. «¡Qué ridícula te ves!», me dijo con una sonrisa cruel. Como señora mayor tratando de verse joven, da pena ajena. Pero por primera vez, sus palabras no me dolieron como antes. Era como si el cambio físico hubiera creado una armadura emocional que no sabía que tenía. «¿Cómo estuvo tu sesión de fotos?», le pregunté, cambiando de tema. «Perfecta. Van a usar 3 fotos para la portada. Salgo como la CEO del año, de la pobreza al éxito. De la pobreza al éxito». Como si la pobreza fuera algo de lo que había salido sola, sin ayuda de nadie. «¿Y mencionaste en la entrevista cómo lograste salir de la pobreza?». «Por supuesto». Les conté sobre mi madre adoptiva, la vecina que me cuidó después de quedar huérfana. Una mujer muy trabajadora que me enseñó el valor del esfuerzo. Mi madre adoptiva. Ahora yo era su madre adoptiva. Ya ni siquiera era su madre biológica muerta. Era una vecina caritativa que había cuidado de una huérfana. «¿Y cómo se llama esa madre adoptiva tan maravillosa?», le pregunté. «Carmen Esperanza», me respondió sin pestañear. «Igual que tú». «Qué casualidad, ¿verdad?». Me había robado hasta el nombre. Había tomado mi identidad completa y la había convertido en un personaje de ficción para su historia de éxito. Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, me quedé despierta en la cocina, tomando un té y pensando en todo lo que había pasado. En mis manos estaba el artículo de Forbes que acababa de salir en línea. La foto de portada mostraba a Sofía sonriendo con confianza, vestida con un traje blanco que la hacía verse poderosa e inalcanzable. El título rezaba: «Sofía Morales, la genio tecnológica que convirtió el dolor en poder». Leí la entrevista completa. Cada párrafo era una puñalada. Hablaba de Carmen Esperanza, la vecina heroica que la había criado después de perder a sus padres. Describía una infancia de carencias pero llena de valores, donde esta mujer abnegada le había enseñado que el trabajo duro era la única manera de salir adelante. «Carmen Esperanza me enseñó que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas», decía una cita destacada en el artículo. Ella sacrificó todo para darme oportunidades. Su muerte, cuando yo tenía 18 años, fue el momento más difícil de mi vida, pero también me motivó a nunca rendirme. Su muerte cuando tenía 18 años. Ahora había cambiado la edad. Me había matado justo cuando se graduó de preparatoria, justo cuando empezó la universidad, justo cuando yo más había trabajado para pagarle sus estudios. Al final del artículo, había una frase que me cortó la respiración. «Dedico todos mis éxitos a la memoria de Carmen Esperanza, la mujer que me enseñó a volar antes de irse para siempre». Me enseñó a volar antes de irse para siempre. Cerré la laptop y me quedé ahí, sentada en la cocina iluminada solo por la luz del refrigerador. Por primera vez en 23 años, sentí algo que no había sentido nunca. Desprecio hacia mi propia hija. No tristeza, no decepción, desprecio puro. Y con ese desprecio, llegó algo que no esperaba: liberación. Si yo estaba muerta en su historia,
Entonces ya no le debía nada a una huérfana. Si yo era solo un personaje de ficción en su narrativa de éxito, entonces la Carmen real podía tomar sus propias decisiones. Por primera vez en décadas, sonreí una sonrisa que era solo mía. 3 días después del artículo de Forbes, decidí hacer algo que no había hecho en años. Cocinar para mí, no para Sofía, no para visitas, para mí. Bajé al superpalacio de hierro gourmet del edificio y compré ingredientes para hacer mi platillo favorito, mole negro oaxaqueño, el que mi abuela me había enseñado a preparar cuando tenía 12 años. Gasté 500 pesos en chiles, especias y chocolate de Oaxaca. Dinero que antes me habría dado culpa gastar, pero que ahora sentía como una inversión en mi propia felicidad. Si yo estaba muerta para Sofía, entonces podía darme el lujo de disfrutar mis últimos pesos como quisiera. Pasé toda la mañana en la cocina, moliendo chiles en el procesador de alimentos que Sofía había comprado para impresionar visitas, pero que nunca usaba. El aroma llenó todo el departamento. Canela, clavo, anís, almendras tostadas. El olor de mi infancia, de domingos familiares, de cuando ser pobre no era una vergüenza, sino una circunstancia que se enfrentaba con dignidad. Sofía llegó del trabajo al mediodía y se quedó parada en la entrada de la cocina, olfateando el aire como un animal confundido. ¿Qué es ese olor tan fuerte?, preguntó con disgusto. Huele toda la casa a comida corriente. Comida corriente. El mole que había tomado 8 horas de mi vida preparar era comida corriente. Es mole oaxaqueño, le respondí sin voltear a verla. El que te gustaba cuando eras niña. Nunca me gustó eso, mintió descaradamente. Esas comidas pesadas me dan agruras. Además, ¿no te parece un poco inapropiado estar cocinando esas comidas étnicas cuando pueden venir inversionistas sin avisar? Comidas étnicas. Mi herencia culinaria, las recetas de mi abuela que había pasado por 5 generaciones de mujeres oaxaqueñas, era ahora comida étnica, inapropiada para su imagen empresarial. No estoy cocinando para inversionistas, le dije, sirviéndome un plato generoso. Estoy cocinando para mí. ¿Para ti? Se rió con ese sonido que había aprendido a hacer en las juntas ejecutivas, una risa falsa y cortante. ¿Y desde cuándo te das esos lujos? Pensé que andabas corta de dinero para mudarte. Me senté en la mesa del comedor, la misma mesa donde había comido sola durante meses mientras ella cenaba en restaurantes caros. Tomé el primer bocado de mole y cerré los ojos. Sabía a recuerdos, a domingos con mi madre, a una época en que ser quien era no era motivo de vergüenza. Carmen, me dijo Sofía, sentándose frente a mí con esa postura rígida que usaba en las videollamadas importantes. Necesitamos hablar. Te escucho. He estado pensando en tu situación, y creo que encontré una solución que nos conviene a las dos. Saqué mi teléfono y puse a grabar. Algo me decía que necesitaría evidencia de esta conversación. Mi asistente me contó sobre un asilo muy bonito en Xochimilco. Se llama Atardecer Dorado. Tiene jardines, actividades para personas de la tercera edad, enfermería las 24 horas. Un asilo. Me quería meter en un asilo a los 58 años. No estoy enferma, Sofía. No necesito enfermería. Pero necesitas cuidados especializados. Ya no tienes la edad para vivir sola. Y yo necesito mi espacio para crecer profesionalmente. ¿Cuidados especializados? Si hasta hace 3 días yo era quien te cocinaba, te lavaba la ropa, te limpiaba el departamento. Exacto, me interrumpió. Ya no puedes hacer esas cosas correctamente. Ayer quemaste las quesadillas. La semana pasada rompiste la cafetera italiana. Están fallándote las facultades motoras. Quemé las quesadillas porque estaba llorando mientras las hacía después de que me gritara por respirar muy fuerte durante su videoconferencia. Rompí la cafetera porque temblaba de shock después de escucharla declararme muerta. El costo mensual es de 8,000 pesos. Continuó, como si estuviera presentando una propuesta de negocio. Es muy razonable para la calidad del servicio. Tendrías tu propia habitación, 3 comidas al día, y compañía de personas de tu edad. ¿Y quién va a pagar esos 8,000 pesos mensuales? Bueno, obviamente yo no puedo hacerme cargo de ese gasto.
Mis inversiones están comprometidas en el crecimiento de la empresa, pero podrías pedir una beca del gobierno. O tal vez trabajar medio tiempo en algo sencillo. Me quería meter en un asilo que yo misma tendría que pagar, trabajando a los 58 años para financiar mi propio destierro. ¿Y si me niego? Carmen. Suspiró como si estuviera hablando con una niña caprichosa. No puedes quedarte aquí para siempre. Este departamento es un activo empresarial. Lo necesito para recibir clientes internacionales, para hacer dinners de negocios. Tu presencia complica las cosas. Mis 23 años cuidándote también complicaron las cosas. Mis turnos dobles pagando tu educación también complicaron las cosas. Ya basta, gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Estoy harta de que me eches en cara todo lo que hiciste por mí. Era tu obligación. Los padres tienen la obligación de mantener a sus hijos. ¿Y los hijos no tienen obligación de respetar a sus padres? Los hijos exitosos tienen la obligación de proteger su patrimonio y su imagen. Y tú, lo siento mucho, eres un riesgo para ambas cosas. Un riesgo. Después de 23 años de sacrificios, yo era un riesgo empresarial. Me levanté de la mesa, fui a mi cuarto y saqué la caja de fotografías que había escondido bajo la cama. Regresé a la sala donde Sofía seguía sentada, revisando su teléfono como si la conversación hubiera terminado. Puse la caja sobre la mesa de cristal con un golpe seco que la hizo voltear. ¿Qué es eso? Tu infancia, le dije, abriendo la caja. La infancia real, no la que le contaste a Forbes. Saqué la primera foto. Sofía a los 5 años, en mi regazo, los dos sonriendo en el parque de Chapultepec. Yo llevaba puesto mi uniforme de trabajo, porque habíamos ido después de que salí de limpiar oficinas. Aquí estás con tu madre biológica, le dije, la que supuestamente murió cuando tenías 12 años. Saqué otra foto. Su 6º cumpleaños, en nuestro cuartito de azotea en Nesa. Una mesa de plástico con un pastel de chocolate que había hecho yo, decorado con muñequitos de la sirenita que había comprado en el tianguis. Aquí está tu madre adoptiva, la vecina bondadosa, continué, celebrando tu cumpleaños en la pobreza de la que supuestamente saliste sola. Foto tras foto, fui reconstruyendo la verdad que ella había decidido borrar. Su graduación de primaria, donde yo aparecía orgullosa en primera fila. Su primer día de secundaria, con el uniforme que me costó 2 semanas de sueldo. Su fiesta de 15 años, donde yo aparecía sirviendo comida a sus invitados porque no teníamos dinero para contratar meseros. Para, me dijo con una voz que no había escuchado desde que era niña. Una voz quebrada, vulnerable. No, le respondí, sacando más fotos. Quiero que veas a la mujer que murió en tu historia. Quiero que veas todo lo que ella hizo por ti antes de desaparecer tan convenientemente de tu narrativa de éxito. Llegué a la foto que más me dolía. Sofía a los 18 años, el día que se graduó de preparatoria, abrazándome con lágrimas en los ojos. Gracias, mamá. Había escrito en la parte de atrás con su letra adolescente. Por nunca rendirte conmigo. Algún día te voy a dar la vida que mereces. Le di vuelta a la foto para que pudiera leer su propia letra. Esto fue 3 días antes de que me mataras en tu historia, le dije. 3 días antes de que yo dejara de existir oficialmente en tu vida. Sofía se quedó callada, mirando la fotografía como si fuera un objeto extraño que no podía identificar. Las cosas cambian, susurró. Las personas crecen, evolucionan. Las personas crecen, repetí. Los monstruos evolucionan. Se paró de la silla tan rápido que la tiró hacia atrás. No me hables así, soy tu hija. ¿Mi hija? Me levanté también, sosteniendo la caja de fotos contra mi pecho. Mi hija murió hace años. Tú eres una extraña que vive en su cuerpo y usa su nombre. Estás loca, completamente loca. ¿Sabes qué es lo que realmente me vuelve loca, Sofía? No es que me hayas echado de tu vida, es que me hayas hecho creer que me lo merecía. Caminé hacia la puerta de entrada del departamento y me volteé una última vez. El lunes vengo por mis cosas. Y después, puedes decirle a quien quieras que Carmen Esperanza murió, porque para mí, tú ya no existes. Cerré la puerta detrás de mí y por primera vez en años, no me quedé esperando a que me gritara que regresara.
porque finalmente había entendido algo que Elena me había dicho en el parque. El amor propio no se negocia. Y yo acababa de declarar mi independencia emocional. Esa noche dormí en casa de Elena Vázquez, la señora que había conocido en el Parque Lincoln. Cuando le conté por teléfono lo que había pasado, no dudó ni un segundo en ofrecerme su sofá. Venga para acá, mijita. Esta noche celebramos su libertad. Su departamento en la colonia Roma Norte era pequeño pero lleno de vida. Plantas en cada rincón, fotografías de viajes que había hecho sola después de los 60, libros apilados en mesas improvisadas. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos, naranja suave, amarillo mantequilla, verde olivo, todo lo contrario al mausoleo blanco de Polanco. ¿Ve esta foto?, me preguntó, señalando una imagen donde aparecía sonriendo frente a las pirámides de Teotihuacán. Me la tomé el año pasado cuando cumplí 71. Fue mi primer viaje sola en toda mi vida. ¿No tuvo miedo? Terror, se rió. ¿Pero sabe qué descubrí? Que el miedo y la emoción son la misma sensación. La diferencia está en cómo decides interpretarla. Esa primera noche en casa de Elena, no pude dormir, pero no era la angustia de siempre. Era algo diferente, como si mi cuerpo estuviera ajustándose a una nueva realidad donde yo importaba, donde mis decisiones tenían peso, donde mi futuro era mío. Al día siguiente, Elena me acompañó a ver un departamento en la colonia Doctores. Era pequeño, una recámara, sala-comedor, cocineta y un pequeño balcón que daba a un parque donde las señoras llevaban a sus nietos a jugar. La renta era de 4,000 pesos mensuales, exactamente la mitad de lo que Sofía quería que yo pagara por el asilo. ¿Qué le parece?, preguntó la señora que me estaba enseñando el lugar. Se llamaba Guadalupe y tenía más o menos mi edad. Es un edificio tranquilo, puras familias trabajadoras. Familias trabajadoras. Por primera vez en años, esa frase no me sonó como una disculpa, sino como un honor. Me gusta, le dije, sorprendiéndome a mí misma. ¿Cuándo puedo mudarme? ¿En serio?, preguntó Elena, emocionada como si fuera su propia decisión. ¿Ya se decidió? Ya me decidí. Firmé el contrato esa misma tarde. Guadalupe me pidió un mes de depósito y el primer mes por adelantado. 8,000 pesos que pagué con el dinero que tenía ahorrado para emergencias de Sofía. Por primera vez, yo era mi propia emergencia. El lunes regresé al departamento de Polanco para recoger mis cosas. Sofía no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. Carmen, estaré fuera todo el día. Tus cajas están en la entrada. Por favor, entrega las llaves en recepción. Mis cajas. Había empacado todas mis pertenencias en cajas de cartón del súper, como si fuera basura que había que sacar rápidamente antes de que empezara a oler mal. Abrí la primera caja. Ahí estaba mi ropa, arrugada y mal doblada, mezclada con artículos de limpieza como si no hubiera diferencia entre mi ropa y los productos para limpiar el baño. En la segunda caja habían puesto mis fotos familiares junto con rollos de papel de baño, como si mis recuerdos tuvieran el mismo valor que los artículos de higiene. Pero en lugar de dolor, sentí algo inesperado. Risa. Una risa profunda, liberadora, que venía desde un lugar de mi alma que había estado cerrado durante décadas. Me reí tanto que se me saltaron las lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. ¿Cómo había permitido que esta persona me hiciera sentir insignificante durante tanto tiempo? ¿Cómo había aceptado que mi valor como ser humano dependiera de su aprobación? Reorganicé mis cosas en cajas nuevas que había comprado, con cuidado, con cariño hacia mí misma. Cada objeto que guardaba era una declaración. Esto me pertenece. Esto tiene valor porque es mío. Cuando terminé, escribí mi propia nota y la dejé donde había estado la suya. Sofía, gracias por ayudarme a entender que no todos los hijos son bendiciones. Algunos son lecciones. Lección aprendida. Carmen Esperanza Morales. No puse mamá. No puse con amor. Solo mi nombre completo, como el que había visto en mi acta de nacimiento y que no había usado con orgullo en décadas. La mudanza tomó solo 2 viajes en taxi. Todas mis posesiones cabían en 6 cajas y 2 maletas. 23 años de vida reducidos a lo que podía cargar una persona sola. Pero en lugar de sentirme pobre, me sentía libre.
Como esos viajeros que aprenden que la felicidad no se mide por lo que cargas, sino por lo liviano que puedes caminar. Mi nuevo departamento olía a pintura fresca y a posibilidades. Elena había llegado antes que yo con flores. Un ramo de margaritas blancas que puso en un florero de vidrio sobre la mesita de la sala. «Bienvenida a su nueva vida», me dijo, abrazándome con esa calidez maternal que no había sentido en años. Esa noche cocinamos juntas. Ella trajo ingredientes para hacer chiles en nogada, para celebrar su independencia, dijo. Y yo preparé arroz rojo con la receta de mi madre. Comimos en el suelo, usando cajas como mesa, riendo como adolescentes en pijamada. ¿Sabe qué es lo más bonito de empezar de nuevo a nuestra edad? Me preguntó Elena mientras servía agua de horchata en vasos desechables. ¿Qué? Que ya sabemos quiénes somos. A los 20 empiezas de nuevo porque no tienes idea de qué hacer con tu vida. A los 50 empiezas de nuevo porque finalmente sabes exactamente qué quieres y qué no toleras. Tenía razón. Por primera vez en décadas, sabía exactamente quién era Carmen Esperanza Morales. No la madre de Sofía. No la empleada doméstica. No la mujer invisible que pedía perdón por existir. Era una mujer de 58 años que había trabajado toda su vida, que sabía cocinar, que tenía historias que contar, que merecía respeto y cariño. Al día siguiente empecé a buscar trabajo. No porque necesitara desesperadamente el dinero. Mis ahorros podían durarme 3 meses si era cuidadosa, sino porque quería volver a sentirme útil. Útil para el mundo, no solo para una persona malagradecida. Encontré trabajo en una escuela primaria en la colonia obrera. Era un puesto de medio tiempo como asistente administrativa, pero lo que realmente hacía era ayudar a los niños cuyos padres trabajaban y llegaban tarde por ellos. Los esperaba, les daba merienda, les ayudaba con la tarea. La directora, maestra Cristina, era una mujer de unos 40 años que llevaba 20 trabajando en escuelas públicas. ¿Tiene experiencia trabajando con niños?, me preguntó durante la entrevista. Crié una, le respondí. Pero no salió muy bien que digamos. Se rió. Bueno, a veces los hijos ajenos se portan mejor que los propios. No tenía idea de lo profética que era esa frase. Los niños me adoptaron inmediatamente. Me decían, señora Carmen, con ese cariño espontáneo que solo tienen los menores de 10 años. Me contaban sus problemas, me enseñaban sus dibujos, me preguntaban sobre mi vida como si mis respuestas fueran las cosas más interesantes del mundo. Había una niña en particular, Lucía, de 8 años, cuya mamá trabajaba turnos dobles en una fábrica de ropa. Siempre era la última en que la recogían, a veces hasta las 7 de la noche. Señora Carmen, me dijo un día mientras hacíamos su tarea de matemáticas, ¿usted tiene hijos? Tenía una hija, le contesté. Pero ya creció y ya no me necesita. ¿Y no la extraña? Me quedé pensando. ¿Extrañaba a Sofía? ¿O extrañaba la idea de Sofía que había llevado en mi cabeza durante años? ¿Sabes qué, Lucía?, le dije finalmente. Extraño a la niña que era, pero la persona en la que se convirtió, no tanto. ¿Y eso está bien? Sí, mi amor. Está bien no extrañar a las personas que te lastiman, aunque sean familia. Lucía asintió con esa sabiduría que a veces tienen los niños para entender cosas que los adultos se tardan años en aceptar. 3 semanas después de mudarme, mientras esperaba a que la mamá de Lucía llegara por ella, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Carmen Morales? Sí. Le habla María González, de la revista Mujer Actual. Nos dieron su contacto Elena Vázquez. Estamos haciendo un reportaje sobre mujeres que han empezado nueva vida después de los 50. ¿Le interesaría participar? Elena había hablado de mí con una periodista que conocía de su época de secretaria. Le había contado mi historia sin pedirme permiso, pero con tanto cariño que no pude enojarme. No sé si mi historia sea interesante, le dije. Créame que sí. En nuestras investigaciones, descubrimos que cada vez más mujeres de su edad están tomando decisiones radicales para recuperar su autonomía. Su caso podría inspirar a muchas otras. Acepté hacer la entrevista. ¿Por qué no? Por primera vez en mi vida, tenía una historia que era completamente mía.
Y por primera vez en años, tenía ganas de contarla. 6 meses después, mientras preparaba café en mi pequeña cocina que olía a canela y vainilla, aromas que yo había elegido, no que me habían impuesto, sonó el timbre del interfón. Eran las 7 de la mañana de un sábado. Nadie me visitaba tan temprano. ¿Señora Carmen? Escuché una voz nerviosa del otro lado. Soy Sofía. Soy Sofía Morales. ¿Podría subir? Mi primera reacción fue pánico. Después de 6 meses de paz, de rutinas propias, de decisiones que solo me afectaban a mí, la voz de mi hija sonaba como una sirena de ambulancia en medio de una tarde tranquila. ¿Para qué? Pregunté, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Necesito hablar con usted. Por favor, usted. Ya no era mamá ni siquiera Carmen. Era usted, como si fuéramos extrañas con una cita de negocios. Le abrí la puerta del edificio, pero no bajé a recibirla. Si quería hablar conmigo, tendría que subir los 4 pisos hasta mi departamento. Tendría que conocer el mundo que había construido sin ella. Cuando tocó a mi puerta, esperé un momento antes de abrir. En estos meses había aprendido que yo controlaba el ritmo de mis interacciones. Ya no tenía que correr a atender a nadie. La mujer que estaba parada en mi umbral no se parecía en nada a la ejecutiva exitosa que había visto por última vez. Sofía llevaba jeans deslavados, una sudadera gris sin marca y tenis que habían visto mejores días. Su cabello, siempre perfecto, estaba recogido en una coleta descuidada. No llevaba maquillaje y tenía ojeras profundas, pero lo más impactante eran sus ojos. Habían perdido esa frialdad calculadora que había aprendido a reconocer. Parecía humana. «Puede pasar», le dije, haciéndome a un lado. Sofía entró y miró alrededor de mi pequeño hogar con una expresión que no pude descifrar. Sus ojos se detuvieron en las plantas que colgaban de las ventanas, en la mesa de madera que había comprado en un mercado de antigüedades, en las fotografías que había enmarcado. Yo con Elena en Teotihuacán, yo con los niños de la escuela, yo sola sonriendo en mi balcón. «Se ve bonito», murmuró. «Acogedor. Gracias. ¿Café?» «Sí, por favor». Serví 2 tazas en las tazas de barro que había comprado en Tlaquepaque durante un viaje de fin de semana que hice con Elena. Sofía tomó la suya con ambas manos, como si necesitara el calor. Nos sentamos en mi pequeña sala, donde el sofá de segunda mano que había tapizado yo misma con tela de flores se sentía más cómodo que cualquier mueble de diseñador. «¿Cómo me encontró?», le pregunté. «Elena Vázquez», respondió. «La busqué después de leer el artículo». El artículo. La entrevista con Mujer Actual había salido 3 meses atrás. Nunca es tarde para empezar de nuevo. La historia de Carmen Esperanza. Se titulaba. Habían usado una foto mía sonriendo en mi balcón, con las plantas de fondo. Me veía feliz. Realmente feliz. ¿Leyó el artículo completo? 3 veces, admitió. También leí todos los comentarios. Cientos de mujeres contando historias similares. Madres que habían sido desechadas por hijos ingratos. Hijos ingratos. Interesante que usara esa frase. ¿Y? Pregunté, tomando un sorbo de mi café. Y me di cuenta de que yo era la protagonista de todas esas historias horribles. Se quedó callada un momento, mirando hacia sus manos. «La empresa quebró», dijo finalmente. «Los inversionistas descubrieron inconsistencias en mis reportes financieros. No era nada ilegal, solo optimista, muy optimista. Me demandaron por información engañosa». «Lo siento», le dije, y me sorprendí al darme cuenta de que realmente lo sentía. No por ella, sino por la versión de ella que había existido alguna vez. Perdí todo. El departamento, el carro, los contratos internacionales. Forbes retiró mi artículo de su página web. Mis amigos. Bueno, resulta que no eran amigos. Eran contactos de negocios. ¿Y ahora dónde vive? Con una compañera de la universidad, en su sofá. Estoy trabajando en un call center mientras busco algo mejor. Un call center. La niña que se había avergonzado de que yo limpiara oficinas ahora trabajaba en un call center. ¿Por qué vino a contarme esto, Sofía? Levantó la vista y por primera vez en años vi a la niña que había sido alguna vez.
vulnerable, asustada, necesitada de amor, porque cuando lo perdí todo, la única persona en la que pensé fue en usted, no en mis contactos de negocios, no en mis supuestos amigos, en usted, en mí, en la mujer que siempre estuvo ahí cuando yo caía, la que nunca me juzgó, nunca me dio la espalda, nunca me hizo sentir que tenía que ganarme su amor. Sentí algo moviéndose en mi pecho. No era el viejo impulso de protegerla y rescatarla. Era algo más pequeño, pero más real. Compasión. La noche que leí su artículo, continuó, lloré durante horas. No porque hubiera perdido mi empresa o mi dinero. Lloré porque me di cuenta de que había perdido lo único realmente valioso que tenía. Una madre que me amaba incondicionalmente. Sofía. No, me interrumpió. Déjeme terminar. Necesito decir esto. Durante estos meses he estado yendo a terapia psicológica, no porque me lo haya recomendado alguien, sino porque no entendía cómo había llegado a ser tan cruel con la persona que más me amaba. Terapia. Eso era nuevo. ¿Y qué descubrió? Que tengo problemas severos de autoestima, que toda mi vida he estado tratando de demostrarle al mundo que valgo algo porque por dentro siempre me he sentido insignificante, y que la única forma que conocía para sentirme grande era haciendo sentir pequeñas a las demás personas. Se limpió las lágrimas con la manga de la sudadera, empezando por usted, la persona más fácil de lastimar porque sabía que me amaría sin importar qué tan horrible fuera. ¿Y ahora qué? Le pregunté. ¿Espera que yo arregle su vida otra vez? No, me respondió inmediatamente. No vine a pedirle nada. Vine a ofrecerle algo. ¿Qué? Una disculpa real. No una disculpa de perdón, pero tú también tienes culpa. Una disculpa completa, sin peros ni explicaciones. Respiró profundo antes de continuar. Carmen Esperanza Morales, siento mucho todo el daño que le causé. Siento haber desperdiciado su amor, su sacrificio, su tiempo. Siento haberla tratado como basura cuando usted era lo más valioso en mi vida. Siento haber sido tan egoísta que preferí inventar una madre muerta antes que honrar a la madre viva que me había dado todo. Las lágrimas corrían por su cara sin control. Siento no haberle dicho gracias ni una sola vez en 25 años. Siento haber sido incapaz de valorar lo que tenía hasta que lo perdí. Y siento que haya tenido que llegar a los 58 años para poder ser feliz por primera vez en su vida. Me quedé callada un largo rato, procesando sus palabras. La disculpa sonaba real, dolida, como si viniera de un lugar profundo que había estado enterrado durante décadas. ¿Qué quiere de mí, Sofía? Nada, me dijo. Solo quería que supiera que he cambiado, que estoy cambiando, que finalmente entiendo el daño que le hice. ¿Y espera que todo vuelva a ser como antes? No, negó con la cabeza. Sé que eso es imposible. Quebré algo que no se puede reparar completamente. Solo espero que algún día pueda perdonarme. No para que volvamos a tener una relación como antes, sino para que usted pueda tener paz. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al parque. Los niños ya estaban jugando fútbol mientras sus madres platicaban en las bancas. Una escena normal, cotidiana, hermosa. Ya la perdoné, le dije sin voltearme. ¿En serio? Hace 3 meses. No por usted, por mí. Porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Me volteé hacia ella. Pero perdón no significa olvido. Y definitivamente no significa regresar a cómo estaban las cosas. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque necesito que entienda que la mujer que usted conoció, la que aguantaba todo, la que vivía solo para complacerla, esa mujer ya no existe. Yo soy Carmen ahora. No la mamá de Sofía. Carmen. Me gusta Carmen, me dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. Se ve mucho más feliz. Nos quedamos hablando 2 horas más. Me contó sobre su terapia, sobre el trabajo en el call center, sobre cómo había tenido que aprender a vivir con un presupuesto de persona normal. Yo le conté sobre mi trabajo en la escuela, sobre mis viajes con Elena, sobre las clases de pintura que había empezado a tomar los jueves por la tarde. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Un abrazo corto, respetuoso, sin la desesperación posesiva de antes. ¿Puedo llamarla de vez en cuando?, me preguntó. Solo para platicar, para que sepa cómo estoy. Puede intentarlo, le dije, pero yo decido si contesto.
Entendido. Esa noche, mientras preparaba mi cena, pasta con verduras, algo simple que me gustaba, reflexioné sobre el día. No había sentido el impulso de rescatarla. No me había ofrecido a prestarle dinero o a que viniera a vivir conmigo. No había caído en la trampa de convertirme otra vez en su salvadora personal. Había visto a una mujer adulta enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Y había respondido con compasión, pero también con límites. 3 meses después, Sofía me habla cada 15 días. Conversaciones cortas, respetuosas. Me cuenta sobre su progreso en terapia. Yo le cuento anécdotas de los niños de la escuela. No somos madre e hija en el sentido tradicional, pero tampoco somos enemigas. Somos dos mujeres que alguna vez vivieron juntas y que ahora están aprendiendo a respetarse desde la distancia. ¿Y yo? Por primera vez en mi vida adulta, soy completamente feliz. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar donde el amor de una madre no fue valorado hasta que fue demasiado tarde? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, la libertad empieza cuando dejamos de mendigar el amor que merecemos recibir gratis.